Escribís, perfecto, gracias Adriana. Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas tardes, hola Juan Cruz, hola José Miguel, ¿qué tal Carla? Moisés, Virginia, muy buenas a todos. Espero que estéis muy bien y vamos a empezamos semana. Hoy es festivo en Estados Unidos, hoy no hemos podido hacer ni el vídeo de preparación ni hemos operado, pero vamos a hacer la clase. Hoy haremos la segunda parte de lo que vimos el lunes pasado, que era toda la parte de velas japonesas, de patrones de giro en este tipo de velas, de representación del precio. Y hoy vamos a acabar un poquito este tema para ver las velas doji, para ver las velas heiken y hacer un poco pues, de repaso de todo, ¿vale? La semana que viene trabajaremos las manipulaciones y luego ya nos quedarán 3 clases más, menos técnicas, pero que también serán muy útiles. Un poco la parte de crear escenarios, la parte de psicología, ya pues trabajaremos otros aspectos de la operativa. Venga, voy a compartir pantalla con vosotros. Vamos allá. Moisés, comentas aquí día festivo y con bastante frío. Menos 15. Pues sí, bastante frío es. Aquí también hace frío, pero no tanto. ¡Wow! ¿Dónde es eso, Moisés? Mientras abro pantallas. No, yo, wow, pues hace frío por allí, ¿eh? Yo estoy en la parte de Prepirineo, en Cataluña, en la parte del norte de España, y también, claro, es una zona de montaña y hace fresquito, pero menos 15 no recuerdo haberlos alcanzado. Sí, sí, al norte de Estados Unidos. Ahí hace frío, sí. Más justamente hoy veía imágenes de por allí, todo nieve, ¿no? Está todo muy nevado, un ambiente invernal potente. Es lo que toca, ¿no? No nos quejemos, ya va bien que nieva y que llueva, que aquí no llueve ni por asomo. Venga, vamos a empezar, que si no, se nos hará tarde, como el lunes pasado, que terminamos muy tarde y me sale mal y quiero acabar puntual y si hoy incluso acabamos un poco antes, pues compensamos el lunes pasado. Pero bueno, como mínimo puntual. Venga, vamos a ver las velas doji. Estuvimos hablando el lunes pasado un poco de los patrones de giro, de reversión en velas japonesas, recordad esas penetrantes, esas envolventes, esas switcher, hola Pedro, buenas tardes, esas estrellas, ¿vale? Y hoy vamos a ver un tipo de vela que, a modo de curiosidad, las velas doji, la palabra doji no tiene plural, que a veces se dice dojis, no existe el dojis, es doji, sea singular o plural, siempre se dice igual. Las velas doji, que creemos, ¿no?, un poquito que todas son las mismas, pues no, hay también diferentes velas doji, hoy veremos un poquito las principales, que de hecho no hay muchas más, son las que veremos hoy, y que son velas también pues, interesantes. La característica principal de la vela doji es que el precio de apertura y de cierre coinciden. Da igual donde estén, ahora lo veremos, hay diferentes tipos de doji, pero tienen que coincidir, o casi. Aquí un poquito, según Steve Wilson decían un poco que no es necesario que sean exactamente iguales, el precio de apertura y cierre, puede haber un poco de diferencia y se permite esa flexibilidad, ¿vale? Porque a veces no es tan fácil encontrar un precio de apertura y cierre en el mismo nivel de precio, ¿no? Pues se permite un poquito de flexibilidad. Pero la idea es un poquito esta, que estén muy, muy cerca. Tengamos en cuenta, y a veces pecamos un poco de creer que el doji en cualquier sitio nos da información. Y no, es lo mismo que una vela de reversión, una penetrante, una envolvente. En cualquier sitio no nos da la información que en teoría nos transmite una vela de este tipo, ¿no?, que es un posible giro. Un doji dentro de un lateral no nos dice nada. Tiene que estar en una zona de soporte o resistencia para que nos dé un poco de información de algo, sea de dudas, sea de posible giro, pero en un lateral no. Al igual que encontrar una penetrante en un rango, pues no nos transmite una probabilidad de giro, ¿vale? Entonces, en soporte o en resistencia, sí que puede, ojo, puede ser un patrón de reversión, sobre todo si las velas posteriores confirman dicho giro, ¿vale? Y evidentemente, un poco es como todo, tiene que haber una tendencia previa
tiene que encontrarse en una zona de soporte o resistencia y luego nos tiene que confirmar el giro con una vela que confirme esa reversión, ¿no? Sobre todo depende de qué tipo de doji, ¿no? Lo veremos, ¿no? Moisés me pregunta si significa indecisión. No todas. Ahora veremos un poquito cuál significa indecisión y cuál tiene un poco más de potencia, de probabilidad de giro, ¿vale? Vamos a verlos un poco. Venga. Espera, que me he ido para atrás en vez de para adelante. Aquí. Tenemos, en primer lugar, el doji de techo de suelo, que son dojis donde el precio de apertura y cierre evidentemente coinciden, o casi, y en el tema del doji de techo, que está en zona de resistencia, nos lo encontraremos, ese precio de apertura y cierre, cerquita de la parte alta del rango. No tiene que estar en los máximos, sino cerca de máximos. Este está muy cerquita, tampoco hace falta que sea tan extremo, pero sí en el último tercio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ponernos unos límites, ¿vale? Un tipo de vela, pues, tal cual. Y el doji de suelo, que lo deberíamos encontrar para que nos informe de un posible giro, lo tenemos que encontrar en soporte. Y el precio de apertura y cierre están en la parte baja del rango. Recordad que rango era la suma de cuerpo y de mecha, ¿vale? Estos son patrones doji que sí que tienen implicación por ellos mismos alcista o bajista. Porque lo que ha sucedido aquí, si estamos aquí en una zona de soporte, lo he dicho al revés, soporte es este, resistencia es este. De soporte, lo que aquí nos ha informado el precio es, he llegado a bajar hasta aquí y desde aquí he subido, pum, 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 hasta cerrar en el mismo nivel o casi de apertura. Claro, todo lo que ha ocurrido en toda esta mecha inferior son compras, porque si no el precio no sube solo, ¿vale? Y lo mismo en este doji de suelo, que lo encontraremos en resistencia. La vela en un momento dado estuvo aquí arriba, la vela alcista, pero llegó a bajar todo esto, entraron ventas hasta llegar a cerrar cerca del precio de apertura, en la parte baja del rango. Con lo cual, fijaros que son velas que no tienen cuerpo, no tienen casi cuerpo, pero tienen el mismo aspecto de una vela martillo o de una vela estrella fugaz. Entonces, claro, ya decíamos el mes pasado que la vela martillo y la estrella fugaz no necesitaban confirmación posterior, porque lo que ha ocurrido en todo lo que es el movimiento de la vela ya nos da esa implicación alcista o bajista. Ella misma nos transmite la información de que han comprado, de que han vendido, ¿vale? Claro, es lo mismo, este es un martillo extremo, por decirlo de alguna manera, o una estrella fugaz extrema, ¿vale? Estos sí que tienen implicación ellos mismos. Y es un patrón que si nos encontramos con un doji de este tipo, en soporte o en resistencia, no necesitará confirmación posterior. Como decíamos, el doji necesita una vela que después confirme. Estas no, porque ya son dojis que tienen ese comportamiento, es de lo que ha ocurrido, ¿no? Ya nos da una información de reversión de la tendencia, ¿vale? He encontrado algunos ejemplos de cada uno, no de todos, porque hay algunos que son muy difíciles de encontrar, a veces los encuentras de casualidad, pero estos sí, son más fáciles de ver. Y vamos a ver un poco un ejemplo de ellos. Aquí en el dólar australiano euro, por ejemplo, aquí, no me traslado a ver lo que ha ocurrido, simplemente he marcado esta zona, este área gris, para recordar, remarcar que para que nos dé esa información de fuerza bajista o alcista, de posible giro, tenemos que recordar que estamos en soporte o en resistencia, ¿vale? Aquí tenemos una resistencia del pasado, de principios del año 2011, esto fue gráfico diario, y aquí en el mes de julio del mismo año el precio volvió al mismo nivel y encontró resistencia, ¿vale? Fijaros aquí un poquito, el doji sería este sería un doji, ¿vale? De techo, y ahí lo vemos. No es un doji perfecto, decíamos un poco eso, ¿no? Se permite cierta flexibilidad, que a veces depende de cómo se confunde con una vela tipo estrella fugaz, porque al no ser un doji perfecto estamos un poco ahí en la frontera. Pero al final no se trata solo de ponerle un nombre, ¿no?, a la vela, sino de que nos transmita la información de, ostras, sabemos que estamos en resistencia y cuando llegas me haces esto, ¿no? Ya me estás diciendo, cuidadín, que aquí han entrado ventas y hay una posibilidad alta de que el precio se dé la vuelta. Luego,
pues esto se puede utilizar incluso pues este tipo de velas, ¿no? Hasta como vela de setup, no solamente una vela que nos da una información, sino como vela de setup ella misma, ¿no? Y eso sería un casi doji, este no sería un doji perfecto, pero tiene cierta mecha inferior, muy pequeñita, y toda la mecha superior que nos da la información de ahí han entrado ventas. Esta vela en un momento dado fue verde y parecía que rompía la resistencia. En un momento del día, esta vela llegó a estar aquí arriba y luego llegó a cerrar por debajo del precio de apertura, en este caso, pero dejando toda esta mecha superior muy potente. Y ya que estamos aquí, que lo estoy viendo, ¿alguien sabría decirme que estamos rozando la resistencia? ¿Qué es esto? Ya que nos lo encontramos aquí al lado. ¿Qué sería este patrón? Roberto, ¿un martillo? ¿Esto un martillo? Pedro, estrella del atardecer. Lizander, entiendo que debe formarse en zaps importantes. ¿Qué temporalidad es más efectiva nos recomiendas? Ahora te comento. Una estrella, José Miguel, estrella fugaz. Esto, una estrella, Virginia, es una estrella del atardecer. Pedro, exactamente. Porque tiene una vela alcista, abre con gap alcista, ¿vale? Es una velita que no es que sea, no son doji, evidentemente, pero es una vela suficientemente pequeña como para tomarla como estrella. Recordar que la vela estrella tiene que ser pequeñita, poca mecha, cuerpo pequeñito y sobre todo el gap. Tiene que abrir con gap respecto a la precedente. Y aquí la tenemos, el gap perfecto, cierre. Y luego, la otra característica importante es que la vela siguiente, que no tiene que tener gap respecto a la estrella, no es necesario, pero sí que tiene que cerrar superando el 50% del cuerpo de la vela, en este caso verde, antes de la estrella. Evidentemente la supera de calle. Ahí tenemos otro patrón de giro. No, envolvente no es porque esta vela, la estrella no envuelve nada y la vela roja no envuelve a la estrella, con lo cual no es una envolvente. Sí que envuelve a la verde, pero claro, la envolvente tiene que envolver justamente a la anterior, no a la de dos anteriores. Es un patrón estrella del atardecer, ¿vale? Lizander, preguntabas, entiendo que debe formarse en zaps importantes, ¿qué temporalidad es más efectiva? Bueno, el tema de la zona de alta probabilidad, esto es un mundo, ¿vale? Que aquí tampoco trabajaremos, pero yo al menos las zonas de alta probabilidad siempre las quiero encontrar dentro de estructuras, ¿vale? Entonces aquí, esto, a ver, si cogiéramos a lo mejor un gráfico semanal o mensual, tal vez encontramos que esta zona es una zona ZAP de un gráfico mensual o semanal. En diario es una zona de resistencia. Una resistencia anterior, el precio se la encuentra y aquí, pues, evidentemente, el precio puede reaccionar, ¿no? ¿Que se puede entrar aquí porque cuando llegue nos deja un patrón de giro? Sí. Pues evidentemente no es ningún disparate, pero yo, zona de alta probabilidad ZAP, siempre la considero una zona dentro de una estructura de continuación, de giro, ¿vale? Pero bueno, va en esa línea. Tenemos que encontrar ese tipo de patrones, doji, velas de giro, en zonas importantes, en soportes o resistencias, ¿vale? Que es justamente donde el precio te puede ahí reaccionar y darte la información de que se da la vuelta, ¿vale? Bien, ¿qué más? Otro doji, lo encontramos aquí en el mismo gráfico, un poco más adelante. Espera, que lo pasaré por aquí para ir más rápido. Un poquito más. Aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Hace chiquitico esto. Mirad, aquí tenemos otro, que este ya sí que no es del todo, tampoco, tiene un pequeñito cuerpo, pero ya incluso más pequeño. También aquí, lo primero de todo, ¿nos encontramos en zona de soporte o resistencia? Sí, en soporte. ¿Y qué ocurre cuando aquí el precio vuelve a llegar a la zona de soporte aquí de principios de 2019?
pues que nos deja una vela, también así tipo, un poco lo que decíamos antes, una similitud entre el martillo, en la que también se parecía mucho a la estrella fugaz. Es un doji o casi doji, tiene un cuerpo muy, muy minúsculo, con una gran mecha inferior y el cuerpo se encuentra pues muy cerquita de la parte alta del rango. Los doji de techo de suelo son muy parecidos al martillo o a la estrella fugaz. De hecho, son casi, se podría decir que es lo mismo, exceptuando aquellos doji que son un doji perfecto, donde precio de apertura y cierre coinciden a la perfección. Entonces sí que es un doji de techo de suelo, pero como te deja un poco de cuerpo, pues está ahí. Es un tipo martillo, tipo doji de, en este caso, de suelo, ¿vale? ¿Sería la level o la Pedro? No. Ahora veremos un poco las diferencias. Aníbal, preguntas a nivel de setup, ¿dónde se podría dar una entrada? Luego que se dé y el patrón esperando un nuevo testeo a la zona. Bueno, aquí ya, yo en tema de todo, en el trading, tanto en localizar una zona como en definir un setup, es decir, el disparador que te diga ya, puedes entrar, esto no hay una única fórmula, ¿vale? Un poco cada uno tiene que encontrar aquella o aquellas señales que le confirmen la entrada en una zona concreta o dentro de una estructura o con un motivo, etcétera, ¿no? Que es trabajar justamente la estrategia, crearla, ¿no? Configurar bien todas las partes del proceso dentro de una estrategia. Pero, pues, una posibilidad de setup, para responderte, pues si esto se forma en soporte, tú dices, mira, yo no busco ninguna estructura, simplemente con una señal de un gráfico diario, que es muy potente un gráfico diario, si la zona de soporte me deja una vela de giro lo suficientemente clara como para yo plantearme una entrada, ya tengo el motivo, estoy en soporte y tengo una señal, pues aquí hay varias opciones. De hecho, este tipo de velas no necesitan confirmación. Tú, al cierre de la vela, del día, esto es una vela diaria, ¿no? Esto dependería también de qué macro temporal trabajaras. Pero al cierre, eso sí, hay que esperar el cierre porque si no, no sabes cómo acabará. Al cierre de ese día, al día siguiente, tú puedes entrar. Colocas el stop protegiendo los mínimos y ya estás dentro. ¿Que quieres esperar algo más? Pues una confirmación posterior o un nuevo testeo donde quieras ver aquí, yo qué sé, alguna divergencia, volumen inferior, lo que sea que tú consideres para entrar. Le digo, es que no hay una única fórmula. Puedes entrar al cierre de la vela, puedes esperar una confirmación, puedes esperar un nuevo testeo a la zona observando ciertas cosas que tú quieras ver para que te confirme que realmente el precio no sigue bajando. Pues, ¿vale? Pero ella misma te puede servir como setup. Moisés, yo veo un mercado lateral en esa zona ya que no hay una continuación clara. Bueno, ahora ya digo, no estoy hablando ni quiero hablar hoy de entradas, ¿vale? Simplemente estamos un poco haciendo el repaso a las velas para detectarlas y para identificarlas, ¿vale? Aníbal, pregunto, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la estrella fugaz, la vela bajista ya está muy por debajo del precio. Da una vela larga bajista en ese caso, claro está. Bueno, es un poco esto. Son velas que nos transmiten una información que es aquí en este caso de compras y estoy en soporte. Con lo cual, es justamente donde tenemos que encontrarlas y es justamente donde cuando aparecen nos dan esa información de que aquí ha ocurrido algo. Luego ya tú decidirás si entras o no entras, si es la zona te interesa. O sea, una vela por sí misma tampoco te dará la respuesta a si me interesa o no esta operación, ¿vale? Esto ya digo, no me quiero ir por ahí porque no es el tema de esta clase, pero yo siempre la respuesta a la pregunta de por qué quiero entrar aquí no me la va a dar una vela. La respuesta a por qué quiero entrar aquí me la dará la observación, el trabajo, el análisis de marcos de la multitemporalidad, del trabajo de marcos superiores, de ver dónde estoy en gráfico mensual, en semanal, en qué estructura, qué tendencia, qué estoy buscando, por qué. Esto es lo que me va a dar a mí la idea de la operación. Es interesante esta operación. Luego ya tendré que ver en la zona donde a mí me interesa entrar qué quiero ver en un marco inferior, tal vez. Luego ya vendría el tercer paso. ¿Y cuál es la señal del precio que me tiene que dar a mí la información de ahora entra, ¿no? El cómo entro. Pues podría ser la vela. O sea, estamos hablando que las velas pueden darte, al menos a mí, digo, es que esto, cada uno tiene su estrategia y su sistema, ¿no? Pero las velas a mí me dan la información de cómo entro, no del por qué.
ni siquiera del dónde, ¿vale? Me da la información de cómo. Venga, continuamos. Luego tenemos el doji de piernas largas, que es un nombre curioso, que esta sí que es la vela que decíais antes, ¿no? Un poco la de indecisión. Aquí porque el precio de apertura y cierre está un poco en la parte más o menos, media de todo el rango, ¿vale? No está ni en la parte alta ni baja, con lo cual aquí dices, ¿han comprado o han vendido? Pues no tengo ni idea, porque hay más o menos la misma sombra inferior que superior. Ha ocurrido lo mismo, o sea, compradores y vendedores están en el mismo nivel, ¿vale? Entonces, esta sí que es una vela un poco de confusión, duda, indecisión. Es el doji de indecisión, más típico. Pero, claro, si nos encontramos esta vela, lo mismo, en zona de soporte o resistencia, porque en medio de la nada, pues tampoco nos dice nada, no está en ninguna zona. Mejor aquí simplemente, pues bueno, el precio no tiene movimiento, no tiene fuerza, no tiene tendencia. Pero si está en una zona clara de soporte o resistencia, sí que puede darnos la información de duda. Tendencia alcista, nos encontramos en resistencia y vemos esto. Y dices, aquí ya se está empezando a dudar de si el precio subirá o bajará. Pero es una vela de eso, se empieza a dudar. Necesita una confirmación posterior de velas. Una tendencia alcista, resistencia y un doji de este tipo necesitará velas posteriores bajistas para que realmente esa indecisión que nos transmite esta vela se confirme con un giro. Son las velas que menos transmiten a nivel de, no sé, si has comprado o has vendido. Estamos en las mismas. Aquí no ha habido, nadie ha ganado, ¿no? Estamos en el mismo nivel, ¿vale? También puede tener cierto cuerpo. Y en la perfección de que esté en el centro, la apertura y el cierre, pues lo mismo. Encontraremos alguna muy perfecta, o la mayoría tampoco lo son tanto, ¿no? Bien, aquí en cuanto a ejemplos, el mismo gráfico anterior, tenemos uno que está más adelante. Hay muchas, he cogido aquí. Por ejemplo, esta, mira, tengo aquí marcadita con la flecha. Lo mismo, resistencia, estamos en zona de resistencia de soporte, cierto. Y aquí nos encontramos con una velita, que tampoco luego no es que hiciera mucho caso, o sea, el precio quedó muy en lateral, pero es donde lo tenemos que encontrar. Y fijaros, ¿no? Un poco que este tipo de velas, aun con la confirmación posterior de una vela bajista, tampoco es que fuera una vela esplendorosa, ¿no? Pero no ocurrió nada. Se quedó el precio ahí en rango, ¿vale? Pero sí que ocurrió una cosa, y es la tendencia alcista precedente se detuvo. O sea, no hubo un cambio de tendencia de alcista a bajista, pero sí que hubo un cambio de tendencia de alcista a lateral, ¿vale? Ahora, claro, para tomarla como vela de entrada, así a la brava, pues nos sale rana, porque nos podemos quedar como que dormidos durante muchos meses, ¿no? Entonces, por eso digo que cuidado con hacer entradas simplemente porque el precio nos deja una vela. Y más de este tipo, que es más vela de duda. Claro que han dudado. O sea, la tendencia alcista se detuvo, se encontró con una resistencia que era importante, pero no ocurrió nada. Realmente esta vela, aunque fuera luego la siguiente roja y bajista, si hubiéramos entrado aquí, nos dormimos. Entonces es importante trabajar toda la parte previa a tomar una decisión en base a una vela. ¿Dónde estamos? Porque yo soy muy fan de trabajar estructuras, ¿no? Pues bueno, todo esto es todo el proceso complejo, ¿no? De la creación de una estrategia. Pero bueno, a modo de ejemplo, que es lo que ahora estamos viendo, pues esto sería una especie de doji, tampoco perfecto, porque tiene un poquito de cuerpo, pero una especie de doji de piernas largas, ¿no? Más o menos hay un poco más de mecha superior, fruto de que se encuentra en resistencia, pero también tiene bastante mecha inferior, ¿no? Es un doji de techo, no está el cuerpo en la parte baja del rango como las que hemos visto antes, ¿no? Bien. Este tipo de velas, ya digo, son menos fiables. Nos dicen algo, sobre todo cuando se encuentra con una zona, y nos puede dar un poco de información de final de tendencia, pero no tal vez de reversión. Cuidado con ellas.
Luego tendríamos también otro ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Dólar australiano, franco suizo, un poco más adelante. Aquí. Aquí tenemos también, sí que está atrás, una zona de soporte, ¿vale? Tiene menor importancia, ¿eh? Es una zona de desequilibrio, a lo mejor atrás sí que había algún nivel más que reforzaba esta zona, ¿no? Pero aquí hay un cierto desequilibrio y luego el precio nos dejó pues también una velita que sí, que al final provocó un poco un rebote, pero tampoco se fue muy lejos, ¿eh? Ahora, el soporte lo aguantó. Este tipo de doji, espera que lo amplío bien, que si no, no se ve nada. Este tiene más pinta de doji, ¿eh? No sé si es perfecta la apertura y el cierre, me parece que casi se podría decir que sí. ¿Vale? Sí que tiene un poco más de mecha superior, pues que ya digo, encontrar un doji perfecto no es que sea una información muy fiable. Hay una información fiable, digo, que no es tan fácil de ver. Pero es un doji, pues que no es un doji de suelo, el cuerpo no está en la parte alta del rango, está un poco en medio, ¿vale? Y nos da un poco de información de, me acabo de encontrar con algo, ¿no? Y la tendencia bajista, pues puede llegar un poco a su final, al menos temporalmente, ¿no? ¿Vale? Pues son ese tipo de velas. Apertura y cierre casi igual o igual en la parte más media de todo el rango y sobre todo encontrarlos en soporte o en resistencia. Pero son velas que probablemente nos dan más información de duda y de posible finalización de la tendencia previa. Para que nos dé una información de giro habría que reforzarlo con otras cosas, incluso más allá de una vela siguiente que cambie de color, ¿vale? Y sobre todo con todo el planteamiento de una buena idea de trading que no está basada en una vela. Seguimos. Aquí nos encontramos con patrones de doji mucho más drásticos que cuesta mucho de verlos, ¿eh? Yo he intentado encontrar y la verdad que no. Nos lo encontraremos cuando analizaremos más gráficos, ya en algún momento u otro aparecerá alguno, si no os lo encontraréis vosotros. Pero estos son, claro, encontrar un doji lápida perfecto, pues no es fácil, porque primero la apertura y el cierre han de coincidir y aquí también el mínimo, ¿vale? Han de ser en el mismo nivel, no en la parte baja del rango, sino justo en el mínimo. Claro, esta vela es una estrella fugaz drástica, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Porque está todo, la apertura y el cierre mínimo. O sea, esta vela hubo un momento en que era alcista, era verde o blanca, y tuvieron que entrar todas estas ventas y cerrar justo en los mínimos de la vela. No digo del día, ¿eh? La vela puede ser del día, de la semana, del mes, de un minuto. De la vela. Encontrarnos un doji lápida, esto lo encontraremos en resistencia, el precio sube, se encuentra con resistencia y ¡bumba! Baja. Tiene mucha implicación bajista. Es una estrella fugaz, drástica, es un doji de de techo drástico, ¿vale? Tiene mucha implicación bajista, no es lo mismo que un doji de piernas largas, ¿vale? Aquí un poco lo que se dice, esto ya es más a modo de curiosidad, ¿no? Que tras un mercado alcista, ¿no? Los japoneses dicen que un doji lápida indica que el mercado ha enterrado, ¿no? A los alcistas y muestra su lápida, ¿vale? Por eso le pusieron ese nombre. Bueno, pues, curiosidades que a mí me gusta porque como las velas japonesas tienen nombres curiosos, ¿no? Pues siempre está bien, ¿no? Pues al menos te acuerdas más de ellas, ¿no? Ya digo, no tengo ejemplo porque es que es muy difícil encontrar un doji lápida perfecto, ¿no? Pero seguro que en más de una ocasión os lo habréis encontrado o os aparecerá en el futuro, ¿eh? Y... Ay, espera, que me he ido para atrás. Y luego la contraparte, alcista, es el doji libélula. Aquí sí que este lo es, o también dragonfly, doji, que es justamente pues lo contrario. Aquí la apertura, el cierre y el máximo coinciden. Todo lo que aquí ha ocurrido, esta vela era bajista en un momento dado, era roja o negra y subió hasta cerrar en el punto máximo de la vela y en la apertura. Todo lo que aquí ocurrió son compras, porque para que esta vela llegue a estar aquí abajo y luego suba, es que han comprado. Con lo cual, evidentemente, es una vela que tiene implicación alcista, ¿vale? Los bajistas han perdido la batalla, ¿no? Pamba. Son velas, ya digo, más complicadillas de ver porque son de una característica muy concreta, pero son muy potentes, muy potentes.
mucho. Si la encontramos, tiene, como siempre, fiabilidad al 100%, nunca. Pero hay una alta probabilidad de que realmente el precio pues haga un giro, revierta la tendencia anterior. Pero siempre recordemos, tenemos que verlos en zonas. La nada no nos informa nada. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo donde trabajaremos un poco todo, ¿vale? Voy a acabar de hablar de las velas Heiken y luego haremos un trabajillo, un ejercicio así todos juntos. A ver, las velas Heiken, ¿alguien no las conoce? ¿Alguna vez las habéis visto o las tenéis en cuenta para analizar el precio o para operar? Si alguien quiere comentar algo. Yo no las conocía, bueno, hace tiempo, ya que sí, a lo mejor hace, bueno, no sé, 5 o 6 años. Virginia comenta, las he leído, pero no las uso, Marx nunca, yo muy poco. Bueno, no son, claro, las velas japonesas son las más típicas, las clásicas, ¿no? De trabajar y analizar el precio con ellas. No son tan comunes las velas Heiken. Pero cuando uno las conoce, y yo os invito a que las veáis, ¿vale? Pues van muy bien. A ver, tienen pros y contras. Alejandra, a veces sí las he visto, son velas donde se puede apreciar apertura y cierre más claras, ¿no? Pues no. La ventaja principal de las velas Heiken es que ayuda mucho a ver las tendencias, ¿vale? Ahora lo veremos, El movimiento de precio, si tú lo ves en velas japonesas, vas a ver algo más de ruido, normalmente. Exacto, Antonio, acabamos de decir la misma frase, ¿no? Minimizan el ruido. Porque las velas japonesas, si tú miras un movimiento alcista o bajista, dentro del movimiento, pues acostumbrarás a ver velas de todo tipo de color, por decirlo de una manera, ¿no? Velas alcistas, velas bajistas, rojas, verdes, negras o blancas, ¿no? Te da un poco más a nivel visual, ¿no? Más de ruido. Las velas Heiken aíslan mucho este ruido, ¿vale? Mucho más. Porque dentro de un movimiento tendencial alcista o bajista, nos encontraremos con que las velas Heiken acostumbran a tener, por decirlo de alguna forma coloquial, un mismo color, ¿no? Hay un movimiento alcista, pues las velas Heiken, la mayoría de ellas serán verdes. Y en un movimiento bajista, la mayoría de las velas serán rojas. O blancas o negras, En velas japonesas verás todo tipo de velas. Claro, si tú ves un movimiento lineal todo verde, a nivel visual es mucho más limpio de ver, ¿no? Se ve mucho más fácil la tendencia, el movimiento tendencial. Y a nivel de trabajar el análisis de un activo, por ejemplo, cuando preparamos, ¿no? Un activo, cualquier tipo de operativa, swing, intradía, scalping, si tú coges y analizas ese activo, haces el trabajo, ¿no? De la multitemporalidad, de ver gráficos superiores y vas bajando, el movimiento de precios se ve mucho más claro y te permite a lo mejor hacer un análisis, bueno, de una forma más cómoda, ¿vale? No digo que a todo el mundo les resulte útil ni que tengamos que ver y hacer análisis en velas Heiken, ni mucho menos. Yo me he acostumbrado ya a las velas japonesas, Lo utilicé durante mucho tiempo, casi no veía ni velas japonesas y ahora pues no las he descartado, pero sí que tal vez un poco por la costumbre y por la experiencia, pues ya en velas japonesas ya lo veo todo bien, ya no me hace falta recurrir a las velas Heiken. Pero sí que, bueno, facilitan el análisis de un activo, lo hace mucho más sencillo de ver. La forma de cálculo no es la misma que las velas japonesas. A nivel visual, el precio de apertura y de cierre no lo veréis, no coincide con la realidad, ¿vale? Porque el precio de apertura siempre es el 50% del cuerpo de la vela anterior. Tiene una fórmula de cálculo muy diferente a las velas japonesas. Entonces, no podemos decir, mira, ha abierto aquí, ha cerrado aquí. No, porque no lo sabes. O sea, para saber el precio de apertura y de cierre tienes que irte a una vela japonesa. Y en una vela Heiken tú no puedes decir, mira, se ha formado una estrella, porque no hay. O sea, las velas estrella, fugaz, el martillo, eso no existe en velas Heiken. La vela Heiken es una vela que no te da una información de apertura y cierre, te da una información, ya digo, más de tendencia, de fuerza del movimiento.
Pero para poder ver realmente qué forma tiene esa vela, dónde ha abierto, dónde ha cerrado, y verlo con más claridad todo, tenemos que recurrir a otro tipo de velas. No digo solo las japonesas, ¿no? La de barra o lo que sea, ¿no? Pero no nos da esa información. Por eso yo creo que es una vela que nos aporta unas ventajas, que es nitidez en ver el movimiento de precio, pero tiene contras. Y es que, sobre todo en zonas clave, no sabes bien qué vela se ha formado ahí. Yo necesito ver las velas japonesas para ver realmente si ha habido compras o ventas. Quiero ver si ha habido, qué mecha ha dejado, qué tipo de cuerpo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, aquí lo decías, Alexander, que no sé si lo decía Alexander o alguien más, bueno, las velas que tienen mucho rango, en velas Heiken, rango, cuerpo y mecha, son velas de fuerza. Es una vela verde o roja, da igual. Tiene fuerza. Una vela, aunque tenga mucha mecha, ¿eh? Pero, ostras, una vela verde, grande, con mucha mecha superior. En vela japonesa dirías, uy, ha entrado a ventas. Pues no, en vela Heiken no. Nos dan fuerza esa dirección. Por eso digo, no os fiéis. No vamos a encontrar patrones de velas japonesas en velas Heiken. ¿Vale? Son velas que nos ayudan a analizar un activo, a hacerlo más claro el movimiento, pero no nos dan información realmente de apertura y cierre. Tiene una fórmula de cálculo muy diferente. Pero sí que es verdad que cuando estamos analizando un activo, si nos encontramos en soporte o en resistencia, una vela Heiken también nos puede dar mucha información de posible giro. Claro, si hemos dicho que dentro del movimiento tendencial el precio en este tipo de velas nos suele dejar velas de un mismo color, si estamos en un movimiento alcista, la mayoría de velas serán verdes. Si el precio llega a una resistencia importante, esas velas verdes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cambiarán. Si el precio se gira, empezarán a ser rojas. Entonces, claro, si tú ves que el precio llega a una zona de resistencia previo movimiento alcista y ahí empieza a cambiar de color, dices, pero porque estás en resistencia, ¿vale? Entonces, si como patrón, ¿no?, de giro, también funciona, que sería una vela que cambia de color en vela Heiken. Pero, primero de todo, hemos de encontrarnos en zonas de soporte o resistencia. En la nada no, porque evidentemente también hay velas que cambian de color dentro de un movimiento tendencial. No es obligatorio que sean todas del mismo color, pero tenemos que estar en una zona. Y hay un patrón, si estamos en resistencia o en soporte, previo a una tendencia. Y el precio, cuando llega allí, por ejemplo, movimiento alcista, verdes, velas verdes, llegamos a resistencia, perdón, y ahí en esa zona se nos forma un doji, que ahí sí que podemos decir, ¿no?, un doji en vela Heiken, es decir, que tiene lo mismo, precio de apertura y cierre en el mismo nivel, sin tener en cuenta si está más arriba o más abajo el precio de apertura y cierre, porque la fórmula de cálculo será, como hemos dicho, 50% del cuerpo del anterior, pero una vela doji. Y la siguiente cambia de color, ese patrón en velas Heiken es potente. Doji más vela que cambia de color. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, voy al euro dólar. Pero lo pondré en semanal. Aquí, en cualquier plataforma, encontraréis en la configuración todas o muchas formas de ver el movimiento de precio, ¿vale? Las diferentes formaciones, bueno, hay de todo tipo. Y aquí están las Heiken. Lo amplío un poquito. Fijaros el movimiento bajista. Claro, aquí es muy contundente, ¿no? Todas o casi todas las velas rojas. Si lo cambio a velas japonesas, este es un movimiento muy fuerte. También he cogido un ejemplo muy brusco, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Fijaros, hay un poco más de ruido. Todo esto es un lateral, ¿vale? Toda la subida va cambiando, velitas rojas, velitas verdes, ¿vale? Velas japonesas, hay más ruido. Yo no digo que no se vean, yo ya digo, yo ya no lo cambio, yo ya lo veo en velas japonesas.
pero sí que dan un poco más de ruido al movimiento, ¿no? O sea que si lo ponemos en vela Heiken, lo limpia. Es como si te pusieran, si tuvieras problemas de vista y de repente te ponen gafas y dices, uy, qué limpieza en el movimiento alcista, ¿no? Todas o casi todas las velas verdes, da más sensación de un movimiento mucho más claro, ¿no? Porque hay esa linealidad de color, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, a nivel de ejemplo de giro, y esto es un lateral, pero se encuentra en soporte, ¿no? Pues tenemos al precio que cuando regresa a la zona de soporte nos deja un doji. Y aquí también lo hay, pero no está en zona de nadie, con lo cual es lo que decíamos, siempre tenemos que interpretar este tipo de cosas en zonas de soporte o resistencia, en la nada no. Aquí vemos un poco de continuidad de velas bajistas y esta de aquí hay un casi doji, pero este de aquí sí que es perfecto. Un doji y vela que cambia de color. Esto es una señal de giro en velas doji. Que lo mismo, no significa que 100% sea fiable y aquí ese gire seguro, pero sí que es el clásico, ¿no?, patrón de giro en velas Heiken. Doji más vela que cambia de color, previo a un movimiento anterior, que se encuentra en una zona de soporte o resistencia y nos transmite un poquito esa probabilidad de giro. Y aquí tendríamos también un poco lo mismo, una zona de resistencia que un movimiento tendencial alcista la consigue romper, todas las velas, fijaros un poco lo que os decía, ¿no? Ay, espera, que quería ampliarlo y lo he hecho más estrecho. ¿Vale? La apertura de estas velas coincide con el 50% del cuerpo de la vela anterior. Bien no sabes esta vela semanal cuándo abrió, no es real. No os fiéis de eso, hay que hacer el cambio de velas japonesas para eso. Movimiento alcista rompe esa resistencia y realiza el clásico throwback a la zona. Hay también media de 200, está de color azul, pero bueno, da igual esto. Velas bajistas, que son el movimiento que hace de corrección, tic, 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 tic. Y aquí no hay un doji, pero sí que a la que se encuentra el soporte, claca, vela que cambia de color. ¿Vale? Hay gente que lo utiliza como, bueno, como las velas japonesas, ¿no? Como señal de entrada. Gente que le pide una vela que cambie de color, hay gente que le pide 2 velas. Hombre, en semanal 2 velas sería demasiado, ¿no? Esto se trabaja, yo qué sé, un gráfico de 1 hora, de 4 horas, pues se puede pedir 2 velas si quieres, o una. Pero un poquito sería, esta es la idea, ¿vale? Son velas que ayudan, como resumen, a analizar de forma más clara, más limpia el precio. Se puede utilizar, no digo que no se puede hacer en velas japonesas, pero se puede utilizar. Y también nos das información de posible giro si se encuentra, claro, el soporte o en resistencia. Y un doji más una vela que cambia de color es una señal todavía más potente que no solo una vela que cambia de color. Quedaros con eso. Hace falta buscarle 3 pies al gato, ¿vale? Es un poquito lo más importante que podemos extraer de ellas. Yo las utilizo, incluso en scalping. Tengo los marcos temporales en las pestañitas, las velas Heiken, y a veces me lo miro un poco. No tanto como análisis ahora, porque ya digo, ya lo veo bien en velas japonesas, pero a veces, pues sí, como señal de entrada, me fijo. Digo, a ver que si me ha cambiado de color, a ver si me ha dejado un doji en la zona, y bueno, de alguna manera también te acaba de confirmar un poquito, ¿no?, esa posibilidad de giro en la zona, ¿no? Bueno, pues es un recurso más que nos puede ser útil y que simplemente pues, se basa en el movimiento en la interpretación, ¿no?, del movimiento de precio, en un estilo, ¿no?, de ver el movimiento de precio, ¿vale? Bueno, os animo, si no la conocíais, pues que le echéis un ojo de vez en cuando y mira, os puede ser útil también. Lizander, ¿se podría encontrar la dirección intradiaria? Bueno, sí, o sea, sirve igual que las velas japonesas. Te puede ayudar perfectamente a analizar tendencias y a todos. Es que es lo mismo, o sea, es lo mismo en el sentido de que es una manera de ver el movimiento de precio, ¿vale? Igual que las velas de barra, O sea, al final es lo que tú elijas. O sea, el movimiento de precio se da igual. El precio se mueve. Lo que aquí cambia es cómo quieres tú verlo. Si con velas japonesas, si con Heiken, si con velas de barras, o con lo que tú más te interese, o más fácil te resulte, básicamente. Yo con velas de barras, fijaros que aquí también te da información de todo. La apertura, el cierre, aquí sí que te da información real de apertura, cierre, máximo y mínimo. Lo que pasa es que
ver un martillo, una estrella, una envolvente, para mí me resulta, de hecho es que aquí no existen este tipo de nombres, solamente se extraen de los japoneses, ¿vale? Pero aquí también tú puedes llegar a interpretar si es una envolvente o es un martillo, lo que sea, pero si no estás acostumbrado, ¿vale? Si trabajas con barras, dice Moisés, pues perfecto, pero si no estás acostumbrado a ver el precio en un formato, ¿no? Que, como este, por ejemplo, pues te puede resultar un poco más incómodo de detectar si ha habido fuerza alcista o bajista y tal, ¿no? Te has de acostumbrar. Al cabo es una manera de verlo como otra, ¿no? Pero las japonesas, yo a menos, que también yo porque las trabajo mucho, me resulta un poco más sencillo, porque es mucho más claro de ver, ¿no? que aquí. Pero ahí cada uno tiene que escoger lo que más le guste y con lo que más cómodo se encuentre. ¿Vale? Bien, a modo de resumen de velas, vamos a hacer un pequeñito ejercicio así entre todos. He cogido un par, que es el dólar neozelandés, dólar americano, en gráfico diario. Me preguntas, Juan Manuel, ¿las medias móviles en velas japonesas y en velas Heiken cambian? No, no te cambiarán, no. Porque al final, a ver, tú no ves el precio de apertura y de cierre, con lo cual las medias, en teoría, no deberían poderse calcular, ¿no? Con velas Heiken, pero ya el gráfico no te las va a anular, o sea, te las mostrará igualmente. Es la misma, eso no te cambia. Son iguales. Ay, espérate que no, aquí. A ver, he cogido aquí algunos ejemplos, ¿vale? Aquí hay de todo, ¿eh? Están marcados algunos niveles para que, lo mismo, recordemos que todos estos tipos de patrones que hemos ido viendo el lunes pasado y hoy, lo importante, lo primero, es que tienen que estar en zonas de soporte o de resistencia, ¿vale? No nos dan ningún tipo de información en medio de la nada. Esto es importante de recordar, porque si no veremos martillos, envolventes y estrellas y de todo en cualquier parte. Y acabaremos pensando que siempre el precio se va a girar. Y esto no será para nada útil. Solamente nos daría errores y sobreoperación. Y eso no lo queremos. Aquí tenemos una zona de resistencia. Y vamos a detectar algunos patrones de velas. A ver, que lo amplío bien. La zona ya sabemos cuál es. Resistencia. Vale. Número 1. Esto de aquí. Lo hago grande, para que se vea. Lo hago grande y me hago más pequeño. Venga. Esta primera de aquí. ¿Es algo? A ver, ¿qué veríais? Aníbal, una estrella. De atardecer, ¿no? Pedro, o sea, de atardecer. Virginia, un doji. ¿Vale? Un doji, bueno, tiene cierto cuerpo, es pequeñito, pero bueno, un doji de piernas largas, podría también, tiene demasiado cuerpo tal vez para calificarlo como doji, pero bueno, el primo hermano del doji. Una estrella de atardecer, vale. Roberto, envolvente, un arami, hay de todo aquí, ¿eh? Vamos a descartar. Arami no es. Recordemos que el arami, esta velita, tendría que ser interior a la precedente, ¿vale? Y no, abre con gap, ¿vale? Envolvente, la roja envuelve el cuerpo de la verde, con lo cual, sí, una envolvente es. Envolvente lo es. Estrella del atardecer. ¿Puede ser una estrella de atardecer este patrón? Característica primera. La vela
tiene que ser tipo estrella, una vela pues pequeñita, ligeramente pequeña, que tampoco tenga unas grandes mechas y tal. Ahora lo he hecho muy grande el gráfico para que se vea bien. ¿Tiene pinta de estrellita? Bueno, sí, se le puede poner la etiqueta de estrella, vale. Característica segunda, no va por ese orden, pero un poco aquí lo digo así. ¿Abre con gap respecto a la primera vela, a la anterior? Sí, ¿no? Aquí esta vela cierra aquí y esta vela tiene un gap tremendo. Abre aquí, o sea, gap tiene. Vale. Segunda característica que la cumple. La tercera característica importante, ¿cuál es? Para mí tiene tres características los patrones estrella. Atardecer, amanecer. Que tenga una vela estrella, que es la del medio, el gap. ¿Y la tercera cuál es? Que antes lo he dicho. Lysander, que 50% de la vela que la cubra, ¿no? Juan Manuel, te entiendo, sí, sí. El 50% de la tercera vela respecto a la primera. Tiene que llegar mínimo a 50, cierre por debajo de 50. Perfecto, exacto. ¿Lo cumple esta? La vela roja, después de la estrellita, cierra por debajo del 50% del cuerpo de la vela verde, que estaría más o menos por ahí. No. Con lo cual, no es una estrella de atardecer. Tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, es casi una estrella porque cumple dos de las características y además el gap es tremendo. Pero, si somos puristas del todo, la vela tercera, como no cierra por debajo del 50%, no es una estrella de atardecer. Ahora, como tiene mucha pinta de estrella y encima la vela roja es una envolvente bajista, bueno, hombre, ya pues solamente por el hecho de ser envolvente, ya es un patrón de giro, pero no sería una estrella propiamente dicho, ¿vale? Moisés, patrón chartista. No, recuerda que patrón chartista son las figuras, por decirlo de alguna manera. Es el doble techo, suelo. Ahora estamos hablando de patrones de velas solamente, ¿vale? Pedro envolvente con su gap. Sí, podríamos poner una etiqueta así nueva, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, un poco para recordar las características de la estrella. Segundo, este de aquí. ¿Aquí hay algo? A veces se pueden ver más de uno, ¿eh? Mira, aquí justamente lo hemos visto, un envolvente bajista y una casi estrella, ¿no? Que no lo era. Envolvente bajista, envolvente bajista es, ¿no? Además que se ve más clara incluso que esta, ¿no? Abre con gap y envuelve todo el cuerpo, con lo cual etiquetada como envolvente bajista, perfecto. Me decíais estrella. Aquí, así como aquí, ¿no? Es casi una estrella, porque cumple dos características. Esta de aquí también podríamos decir, ¿no? Que cumple dos características, porque la vela que hace de estrella abre con gap, y la siguiente sí que aquí cierra por debajo del 50% del cuerpo de la primera, pero lo que no me cuadra tanto del patrón estrella en este caso es la vela que hace de estrella. Para mí esta es la vela en sí misma, es una estrellita, es pequeñita, pero esta no me da sensación de pequeña, ¿vale? Entonces, no la podríamos considerar casi lo considero más estrella que este, porque esta sí que me da visualmente sensación de estrella, pero esta no, es demasiado grande, el cuerpo es demasiado grande, hay demasiada mecha, ¿vale? Sí que cumple las otras dos, sería un poco, juntas hacen una, ¿no? Pero esto pinta de estrella no tiene. Mujer embarazada tampoco. No es harami porque la vela esta no está dentro del cuerpo del anterior, ¿vale? No sería un harami. Martillo invertido, martillo no, sería la estrella fugaz, ¿vale? Un poco el homólogo del martillo es la estrella fugaz, se le llama. Una vela con mucha mecha superior, cuerpo pequeñito, en la parte baja del rango. Tampoco me acaba de parecer mucho estrella. Me faltaría que estuviera el cuerpo más en la parte baja, un cuerpo más chiquitito. Y pensad
sí que cumple a nivel de requisito de que la mecha tiene que tener el doble del tamaño del cuerpo, sí lo cumple, pues el cuerpo es demasiado grande para ser una estrella fugaz. ¿Vale? Para mí, el único patrón que cumple a la perfección es el envolvente, bajista. Pero bueno, un poco también quería la comparativa de la estrella, ¿vale? Este cumple las otras dos características, pero esta vela, para mí, como de estrella, no acabo de ver la estrella, demasiado grande. Seguimos. 3. Aquí tenemos una zona de soporte, el precio regresa a esa zona. Aquí, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería este patrón o no? Posible patrón de giro en soporte. Estrella de la mañana. Pedro, mi querida embarazada. Vale. Estrella de la mañana o del amanecer. ¿Cuál sería la característica que no cumple? No es una estrella de la mañana, no lo es. Hay una cosa que no cumple. ¿Tiene forma de estrella la vela que está en medio? Por decir de alguna manera. Sí, es pequeñita, cuerpo pequeño, tampoco tiene mucha mecha, ¿vale? ¿La tercera vela verde cierra por encima del 50% de la vela roja? Sí, ¿vale? Pero nos falta, exacto, Pedro, el gap. La vela que hace estrellita no abre con gap respecto al cierre de la vela roja. Pero en cambio, ¿qué decíais, no? La mujer embarazada, la Arami, sí. El cuerpo de esta velita está dentro de la vela roja. Es un Arami. Y además es un Arami confirmado, porque la tercera vela, verde, cierra por encima del 50% de la vela roja. Con lo cual es un patrón Arami perfecto. Un patrón que cumple las características que ha de cumplir la Arami. La velita, que no hace falta que sea minúscula, ¿no? Pero siempre, cuanto más pequeña es respecto a la anterior, mejor. Y esta, evidentemente, la diferencia es abismal, ¿no? Respecto a la roja de la pequeña, está dentro. Y encima, más a más, se confirma con una vela siguiente, este caso verde, cerrando por encima del 50%. Un Arami, en toda regla. ¿Vale? ¿Se van viendo bien los patrones? Al final es nada, son 4 características que cada uno tiene y al final es fácil de ver y de identificar. Yo a veces me encuentro con algunos analistas, estrella del amanecer, y dices, bueno, cumplirá algunas características, pero 100% no lo es. Ahí cada uno a veces hace un poco las suyas. Pero si cogemos un libro, ¿vale? Que es el libro de Steve Niso, pues te dice un poquito las características que hay que tener, y si somos 100% precisos, pues esto es lo que hay. Moisés, un doji alcista. Sí, también tiene bastante cuerpo para ser un doji, pero bueno, el cuerpo no es muy grande, ¿no? Un doji como de piernas largas que decíamos, ¿no? Vale, más. Espera, que estoy aquí. Hago más pequeñito y así iré más rápido. El cuarto. Estamos en una zona de soporte rota que se convirtió en resistencia. Con lo cual tenemos, lo primero que le hemos de pedir, que estemos en zona de soporte o resistencia. Esto. ¿Cumple algún tipo de patrón? Giovanni, estrella fugaz. Aníbal, martillo invertido. Bueno, podría ser una estrella fugaz, porque cumple la característica por los pelos, de que la sombra superior tiene el doble de tamaño de cuerpo. Si lo medimos, estamos al límite, por eso lo hago un poco a ojo, hace falta que coger. Pero el cuerpo para mí, para ser una estrella fugaz, o el martillo, los dos, que son un poco uno en techo y uno en suelo, me gusta cuando el cuerpo es un poco más pequeñito, ¿vale? Aunque la mecha coincida en cuanto a las reglas, ¿no? El doble del tamaño y tal, pero el cuerpo me gusta que sea un poquito más pequeñito. Pero bueno, estaría en la frontera de estrella fugaz. Envolvente, sí. Tal vez no se ve mucho, en este caso, se veía mejor más en aquellas otras dos, ¿no?
pero abre con un pequeñito gap respecto al cierre de esta vela. Es una envolvente bajista. A nivel de cuál es el patrón que cumple, envolvente. Pero sí que es verdad que no es de aquellas que la ves así a simple vista, pero es una envolvente. Juan Manuel, martillo invertido porque tiene mucho cuerpo, exacto. ¿Vale? Envolventes. Seguimos. A ver cuál más hay por aquí. Aquí tenemos, ese sería un patrón chartista que hemos dicho, ¿vale? Aquí tenemos una zona de soporte que se rompió, pullback, continuación bajista, regresó el precio a la misma zona y aquí dejó una estructura de giro. Aquí sí que es un patrón chartista. Llegada, baja, ataca. Doble techo con una pequeñita manipulación y un upthrust. El mínimo común, estos niveles son muy importantes. A lo mejor en el mismo momento no regresa, pero si al cabo del tiempo el precio se encuentra con este tipo de zonas, hay una probabilidad elevada de que el precio reaccione en estos niveles, ¿vale? Y aquí, para muestra un botón. 5. A ver, que lo amplío bien. ¿Qué sería esto? Y por los pelos, también. Amplío bien para que se vea. Una estrella. Martillo invertido, olivélula, estrella fugaz. Estrella fugaz, no, porque es una vela que tiene mucha mecha superior, el doble del tamaño del cuerpo y cuerpo pequeño. Esta vela verde tiene una mecha que es más pequeña que el cuerpo y el cuerpo es grande. No es estrella fugaz, ¿vale? Martillo invertido. A ver, sería un martillo, no un martillo invertido, pero un martillo en resistencia no nos indica giro. Una embarazada cortita. No, esta vela, aunque cueste de ver, aquí lo he empleado mucho, pero aún así cuesta, pero sí que tiene un pequeñito gap, un pequeñito, ¿vale? Es una estrella de atardecer. Es una vela verde, llega a resistencia, abre con un pequeño gap alcista, una vela relativamente pequeña, cuerpo pequeño, tampoco tiene una gran mecha, menos en comparación con las anteriores, y la siguiente, evidentemente, cierra por debajo de muchas velas, ¿no? Es una estrella de atardecer, aunque cierto es que el gap lo tiene, pero es muy, muy, muy pequeñito. Pero bueno, si uno se encuentra con esto y luego ves la siguiente, para que la siguiente es tan enorme que ya se ha caído el precio, ¿no? Pero luego hay que mirarlo. Y dices, mira, lo ideal es aquellas que hemos visto. La primera que hemos visto, el gap era visualmente clara, ¿no? Pero bueno, si aquí detectas un patrón y calculas, lo miras, te puedes poner encima del precio, lo ves, y hay un gap, pues técnicamente hablando, es una estrella de atardecer. Hacemos este ejercicio a modo de repaso, de características de los patrones y demás, y para descartar, etcétera. ¿Entraría como H10? Sí, esto sería un H10. Lo que pasa es que las H10 no son patrones de giro en velas japonesas, Pedro. Esto lo trabajamos nosotros más en el curso, eso me lo comentas tú, porque son velas también que son velas enormes, ¿no? Velas grandes, de cuerpo grande, pero no son propiamente velas japonesas de giro, no están dentro de esa nomenclatura, ¿no? Clásica de este tipo de patrones, ¿vale? Pero sí, te respondo, es una vela H10. Venga, continuamos un poquito, que ya se nos está haciendo tiempo. Nos quedan nada, 2 o 3. 6. ¿Qué veríamos aquí? Vemos más cosas, vemos más de uno, Juan Manuel, un martillo. Es en primer lugar, ¿no? Es el más claro. Este sí que me cuadra más como martillo, ¿vale? Una vela de cuerpo, no es que sea muy pequeño tampoco, pero bueno, está, sobre todo me gusta, está la parte alta del rango, ¿vale? Tiene mucha sombra, aquí incluso casi 3 veces el tamaño del cuerpo,
¿vale? Esto tiene más pinta de martillo. Un poquito sería ese. A partir de aquí, incluso un cuerpo más pequeño se le puede considerar martillo o estrella fugaz al revés, ¿no? Mira, una estrella fugaz, aunque no esté ahora, no estamos en nivel, pero a nivel visual sería un poco este tipo de cosas, ¿no? Mecha, en este caso superior grande, cuerpo pequeñito, en la parte baja del rango, ¿vale? Es un poco lo que nos gusta ver de los martillos o estrellas fugaces. Y luego la embarazada. Sí, aquí hay otra. Aquí hay la vela esta pequeñita, está dentro del cuerpo de la anterior y la siguiente confirma, porque cierra incluso superando de sobras el 50%, ¿no? Aquí hay un martillo y luego un arami confirmado. Solo ves embarazadas, dice. Es que hay muchos, es un patrón que es muy común también, No es tan fiable, por eso como un martillo, porque al final un poco lo que vemos en el martillo o en la estrella fugaz, ¿no? En ese tipo de formaciones, claro, es muy claro de ver lo que ha ocurrido. El precio era aquí, bajista, en la vela roja, y llegó a hacer así, llegó al precio de apertura y cerró por encima de la apertura. O sea, se ve, ¿no? Lo que ha ocurrido, es mucho más claro. Compras una vela interior, dices, vale, me lo creo, ¿no? Aquí abierto con esto y luego, ¡pam! Lo que para mí realmente confirma el Arami es la tercera. No tengo tanta información de lo que ha ocurrido aquí, no me da tanta información de que han comprado. No, solamente con la interior no me lo acabo de creer que han entrado compras. Con un martillo sí, me creo un poco más. Por eso son más fiables, de hecho son más fiables, ¿no? Y por eso también lo dice Steve, que no necesitan confirmación, porque ya nos transmite una información de fuerza compradora o vendedora, en caso de una estrella fugaz, pues suficientemente potente, ¿no? Para terminar, aquí, en zona de resistencia, ¿esto qué podría ser? Un doji, tal cual. Sí, 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 sí. Es un doji, no hay más. Un doji de techo, sí, señor. Tenemos una apertura y un cierre en el mismo sitio, en la parte alta del rango, ¿vale? Lo único que justamente aquí no nos da, fijaros, ¿no? La información que realmente debería transmitir esta vela, que es de compras. Porque tiene la mecha, es un doji que nos da información de compras, en cambio, pues está en resistencia, ¿no? Tampoco es que luego bajara mucho, Por eso digo que, a ver, yo los doji nos dan cierta información, pero yo no es una vela que me encante, y más teniendo en cuenta también que aquí no hay aquello de, ostras, una llegada a resistencia clara, es un doji que no nos da información de ventas en ningún momento, todo lo contrario. Pero para que me pueda creer yo realmente que un doji me transmite una reversión, tiene que tener una formación para mí, tipo martillo o estrella fugaz, que es lo que me da a mí esa información de que el precio ha bajado o ha subido, han comprado o han vendido, ¿no? Pero a nivel de características, eso sería un doji con el cuerpo, ¿no? Con la apertura y el cierre, pues cerca de la parte superior, pero que realmente esto en resistencia pues no nos da información de giro bajista. Y para acabar, el 8, ¿qué sería este tipo de vela? Un martillo invertido o la estrella fugaz. Yo le llamo más estrella fugaz. Esta sí que es, aunque tenga el cuerpo verde, dijimos que no tiene por qué tener el cuerpo rojo la estrella fugaz o el cuerpo verde el martillo, no tiene por qué, y son igual de fiables. Y además testea bastante más la resistencia, y ahí se ve realmente lo que un poco ha pasado, ¿no? Llegó a estar aquí y ha entrado ventas. Cerró por encima de la apertura, pero con una mecha superior muy potente, un cuerpo pequeño en la parte baja del rango, ¿vale? Esta es más lo que a mí me gusta ver de las estrellas fugaces. Realmente, si el cuerpo fuera rojo ya sería perfecta. Pero esto, cuerpo pequeñito y mucha mecha. Al igual que el martillo, cuerpo pequeñito y mucha mecha inferior, en ese caso. ¿Vale? La mecha indica el claro rechazo al alza. Exacto.
pero se ve, así como un arami, dices, bueno, lo que ha ocurrido ahí dentro no lo acabo de ver tan claro, con un martillo, con una estrella sí que se ve. Estrella fugaz, me refiero a este tipo de vela, ¿eh? O martillo invertido, llamarlo como queráis. Bien, chicos, pues hasta aquí el repasín de velas y ya veremos también la semana que viene con las manipulaciones, que también las velas nos ayudan mucho a reforzar las manipulaciones. Ya lo seguiremos trabajando, ¿vale? Pues nada más por mi parte, que acabéis de pasar una buena semana. Gracias a vosotros y nos vemos el lunes que viene. Venga, cuidaros mucho, que vaya todo muy bien. Adiós.